¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a la entrevista con Jorge Rodríguez. Estamos en un lugar mágico, un lugar lleno de magia, mucha magia descendiendo por aquí, de buenas energías. Se encuentra también mi gran amiga Irlanda Medina. ¿Qué tal, Irlanda? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí celebrando el tercer aniversario de la Casa de los Duendes. Esta casa se reabre un 14 de octubre, así que hoy estamos de fiesta. Así es, estamos de fiestas. ¿Y qué vas a hacer, a ver, para festejar? Trabajar, trabajar mucho. Estamos ahorita dando recorridos ya directo aquí con un carro ya directo de la casa. Somos los únicos que llegan, ¿no? Los muchachos aquí. Somos un grupo de anfitrión turístico de la ciudad de Hermosillo. Oh, muy bien, así que ya saben. ¿Y dónde los pueden encontrar? Se encuentran en la plaza ahí de Catedral y de ahí vienen directo al museo. Aquí se les regala la explicación de cómo se funda la casa, los duendes desde las culturas prehispánicas, la activación de los duendes, el rescate cultural de las leyendas locales, nacionales y los personajes que le han dado vida al estado de Sonora. Perfecto, así con mucha información, mucha historia. Y pero bueno, ese ya fue el, digamos, el comercial, ¿no? De por qué estamos aquí celebrando tercera, es reapertura, dices, ¿no? Reapertura del museo. Reapertura, así es. Y pues vamos a hablar un poquito, muchos conocen a tu papá, conocieron a tu papá, el gran maestro don Gabino Medina, profesor, que yo lo poco que lo conocí, la verdad que sí me quedé con muchas ganas de aprender muchas cosas de él. Tu papá, cuando lo entrevisté, me contó la historia de cómo consiguió el duende, que era el duende del dinero, ¿es cierto? Era el duende del dinero que está en el Zócalo, en México, fue donde lo consiguió el duende del dinero. Muy bien. Por ejemplo, en ese entonces, digamos, tú ya estabas, ya había nacido, qué edad tenía? Bueno, cuando mi papá llega al estado de Sonora muy joven y se queda aquí hace familia, pero mi papá iba cada vacaciones, iba a visitar a mi abuela. Aparte que trabajó como jefe de recursos humanos en la secretaría, entonces lo mandaban a ciertos viajes y en uno de esos viajes antes todo estaba centralizado. Entonces igual cuando ocupabas pedir un préstamo en el sistema educativo tenías que dirigirte hacia la Ciudad de México a hacer el préstamo. En uno de estos viajes mi papá es donde adquiere ese duende. Yo ya estaba más o menos en la prepa cuando adquiere el primer duende. Lo curioso es que, como dicen que aunque te quites, cuando te toca, aunque te quites y aunque no, aunque te pongas, ya de nacimiento mi papá me había puesto el nombre relacionado con la cultura de los duendes, porque me puso Irlanda Patricia. Entonces, varios años después llega su primer duende y es al que le construye en agradecimiento esta casa. La casa de mi papá, como muchos ya saben la historia, compra este inmueble en completamente ruinas, lo restaura y se lo asigna a su primer duende. En un principio la casa no era para el público, era algo muy personal, muy de él con ellos, pero pues se le sale de las manos y cuando se le sale de las manos la gente le empieza a visitar. Mi papá no logra convertir la casa en museo, pues le gana el tiempo por cuestión de enfermedad y me deja a cargo, me deja la encomienda de convertirle su casa en museo y que no se muriera con él. Y así es como el 14 de octubre, hace 3 años ya, hacemos la reapertura nuevamente de este lugar, ya como figurando como museo, ¿no? Como el segundo museo a nivel nacional con la figura de los duendes. Pero como les digo, o sea, aquí ya la diferencia entre nosotros y el otro museo que existe es que nosotros hacemos duendificaciones para el rescate cultural. Creo que tu papá le tenía miedo a los duendes, o no creía en Ok, cosas. mira, el mural que tenemos aquí a mi espalda representa lo que viene siendo la Huasteca. La Huasteca abarca el estado de Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí. Entonces es una zona muy selvática y a ellos les contaban esta historia de que los niños salían a jugar, se encontraban con duendes y los duendes los internaban en la selva.
a jugarnos por allá, que cuando los niños eran muy tremendos y enfadaban a los duendes se les desaparecían y los niños se perdían. Entonces mi papá pues creció con esta creencia y les tenía terror, porque pues él tenía esa versión del duende malo, que en realidad es algo erróneo, porque los duendes vienen desde las culturas prehispánicas en nuestro país y siempre han ayudado a los pobladores. Sí, sí. Entonces tu papá tenía esa idea de que El mal asustaban concepto, ¿no? y al De la revés, cultura mal del duende. concepto. Lo que pasa es que, por ejemplo, mucho del sistema de creencias se pierde con la llegada de los españoles. Y en la época de la colonia surge mucho esto de la leyenda. Se viene como que muy fuerte y ahí es donde empiezan a contar otra versión de los duendes porque no convenían al nuevo sistema de creencias. Entonces ahí es donde empieza esto, pues, y pues imagínate, pues, ya él de chamaco en aquellos lugares, y lo miedoso que era. Yes. ¿Cuántos son ustedes? ¿Tienes hermanos? Somos 4, nada más, nos salieron más a votar. No, sí sacamos nosotros la carrilla esa, pero sí, somos nada más 4 hermanos, pero ya como que hasta con el nombre lo tienes destinado, ¿no? El estar aquí. Curiosamente, de los 4, siempre nos invitaba a venir. Y siempre me decía mi papá, vamos a la casa de los duendes para que me ayudes a pegar una chainadita, una limpiadita. Y me venía yo de repente a limpiarle las vitrinas. Y luego, había veces que sí que me invitaba y yo, sí me daba flojerita, la verdad. Porque pues mi papá, sinceramente, nada más tenía un abaniquito. Y quienes vinieron de las épocas de mi papá, o sea, eran unos abaniquitos ahí y era un calor tremendo. Y de andar limpiando y con puro abanico, con los calores de Hermosillo, pues ya estaba canijo. Y decía yo, ay, me tiene tan harta andar limpiando las vitrinas. Y ahora ahí me quedé limpiando las vitrinas para que se me quitara lo bocón. En la cuestión de que nada es casualidad, hay cosas muy curiosas alrededor de esta casa. Esta casa, el dueño anterior, esta casa le sirvió como una fábrica de dulces, la única fábrica de dulces que ha tenido la ciudad de Hermosillo. De hecho, en esta casa se fabricaban los dulces, unos que son cuadraditos, conocidos comúnmente como chiclosos. El dueño de esa fábrica de dulces se trae la máquina para elaborar estos dulces de Chicago y se distribuyen a nivel nacional por todas las tiendas con Azupo. Lo curioso es que a los duendes les encantan los dulces y vienen y son los siguientes dueños de la casa. La casa es el número 8, mi papá parte de este plano un día 8. La última persona que le hace una entrevista a mi papá, pues fuiste tú. Y curiosamente, el día que me dices vamos a grabar algo, y que yo, ¿qué? Pongámosle fecha, y cuando me das la fecha, te comentaba, ¿no? De que curioso es cuando la casa cumple aniversario. Como dicen, pues, casualidades, no existen las casualidades. ¿Verdad Mira, que no? nadie llega nomás porque sí, y menos a este lugar. Y así tiene sus historias, y sus historias con mi papá también. Por ejemplo, una historia muy bonita, y que ojalá le toque ver este video a esa persona y que regrese, porque fue una experiencia bien padre. Se llama Amanda esta muchacha. Aquí llega mucha gente diciendo que son videntes, ¿no? Y tienen 20,000 dones. Pero luego te das cuenta sí o no, Ajá. y esta muchacha viene un día, me aborda y me dice, vengo a platicar contigo porque te traigo un mensaje. Y yo, ok, le dije. Había bastante gente, no se presentó la oportunidad, se despide y me dice, después regreso. Y yo, ok, al día siguiente regresa. Y ese día se presta, que se queda vacía la casa, nos vinimos de hecho para acá, para el patio, y cuando estábamos aquí me dice, está una persona aquí conmigo, me dice, que dicen que a él le gustan mucho las naranjas, pero le gustan más las mandarinas. Y era mi papá. O sea, de esos datos tan simples que nadie los toma en cuenta más que quien lo sabe. Exacto. Y ya me dice, y dice tal y tal cosa, ¿no? Y cosas muy íntimas. Y me dejó un mensaje. Hace poco, que será el fin de semana pasado, antepasado, también viene una señora dentro de las visitas a la casa y me aborda y me dice, tú hiciste un pacto con tu papá antes de que se fuera.
Eh, Empieza con que los veía, que los sentía, los duendes aquí, y pues eso siempre lo escuchas de la gente, no, que sienten hasta mala vibra. No, no tienen por qué sentir mala vibra porque no son del bajo astral, siempre se les explica. Pero y ella me dice, no, se siente una energía muy bonita. Y luego me dice, empezamos a platicar, cuando entra en confianza me dice, tú hiciste un pacto con tu papá antes de que él se fuera, rómpelo. Y yo me quedé, no, le dije, porque ese pacto fue encontrarnos en la siguiente vida. Y me dice, es que tú y tu papá han estado unidos bastantes vidas, y en la vida pasada tú fuiste la mamá. Y yo me quedé, wow, no, porque no le hubiera creído si ella no me hubiera dicho lo del pacto, que no tenía por qué saberlo. Y ya le dije, pues sí, le dije, pero no, no lo quiero romper porque me lo quiero volver a encontrar. Y pues, o sea, cosas así que pasan en este lugar y nadie llega aquí nomás porque sí. De hecho, hay gente que está en la puerta a punto de entrar y se retira porque su energía no pertenece a este lugar. Quienes vienen a este lugar vienen por algo, vienen a aprender algo, ya sea de lo cultural, ya sea de lo energético, de lo que sea, pero nadie llega por coincidencia. Y esa parte hay que entenderlo, es lo que hay detrás de lo que viene siendo la magia de los duendes. Nadie entra, digamos que pudiera ser que los duendes, puede decir, este sí, este no, también, digamos así, o... Te escogen, te escogen. Igual cuando tú vas a adquirir un duende, el duende te escoge. Hay veces que vienes con la idea bueno, o a cualquier lugar que vayas y busques duendes, tú vas con la idea de adquirir uno y al final de cuentas no te llevas el que tú pensabas. ¿Por qué? Porque hay otro con el que haces este contacto y este contacto energético y es el que te terminas llevando. Y ya después entiendes el por qué llegó ese ser a tu vida, pues entonces, así, en este mundo de energético nada es casualidad. Mira, por ejemplo, las plantas son energía. Nuestros antepasados curaban a través de la herbolaria. Todas las plantas tienen su frecuencia. Y por eso es que nosotros entre más cerca de la frecuencia de la Pachamama, de la tierra, estamos mejor. Entonces, por eso es que se utiliza mucho la herbolaria todavía para la curación. Y pues de ahí también sacan los fármacos. Hay que entender esta parte. Y la gente no cree en la cuestión energética hasta que le empieza a ir mal. Entonces sí anda buscando hasta al brujo, al chamán y a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí de repente nosotros nos da por hacer una dinámica con unos cuencos tibetanos y de esta forma nosotros le explicamos a la gente cómo es la energía, cómo es nuestra energía, porque hay diferentes formas de medirla y de proyectar nuestra energía, aún para la gente que ni medita y que no hace nada, que le entienda de perdida un poquito y así no se vaya con este concepto de que lo que aquí hay es malo, pues ni es malo. Y aparte, pues como lo comenté, es algo que viene desde nuestras culturas ancestrales, que en varios lugares de la República, por ejemplo, en lo que es Huasca de Ocampo, en Hidalgo, igual en la Riviera Maya, se sigue protegiendo la imagen de los duendes. Lo que pasa es que para acá, para el norte, no es tan común ese sistema cultural. Y me acordé de algo, cuando entrevisté a tu papá, me contó un poco de su papá, de tu abuelo. A ver, ¿tú lo conociste? A mi abuelo una sola vez lo vi. Sí, cuando estaba muy chica. Mis abuelos se separan cuando mi papá era niño y no hubo ese contacto, aparte la distancia, ¿no? Pues mi abuelo se queda en el estado de Hidalgo, la familia se traslada a Ciudad de México, y lo que es Ciudad de México, Estado de México, otros quedaron en Pachuca en ese entonces, mi papá en Sonora, entonces nosotros éramos los que estábamos más lejos, pero pues sí mi papá trataba de llevarnos lo más seguido a ver a la familia y pues yo siento que mi lazo más fuerte, a pesar de la distancia, siempre estuvo por el lado, y ha estado, y yo creo que siempre va a estar del lado de la familia de los Medina, ¿no? O sea, tengo un lazo emocional, familiar, mucho más fuerte con la figura de mi papá y con los parientes paternos
que con la figura de los parientes maternos, que de hecho están aquí en la ciudad de Hermosillo. Y yo con ellos desde niña no se dio esa convivencia. Y con mis primos que están pues fuera, es la llamadita, el cómo andas, el cotorreo, ahora con los grupos de WhatsApp ahí el relajo, ¿no? Regresando a mi abuelo, pues mi abuelo le gustaba el manejo de las energías. Entonces, esto ya nos viene de descendencia también, o sea, no es que yo me lo haya inventado mi papá, sino que viene de generaciones atrás, no nada más conmigo. Y pues lo curioso es que por lo común, cuando se da esto, casi siempre había sido del lado de los hombres y conmigo se rompe y por ejemplo en un principio a mi papá no le parecía porque a mí me gustaba el ocultismo y a él no le gustaba, entonces no me dejó hacer prácticas de ocultismo y me dice pues que no, por varias situaciones que se generan ahí de ruptura familiar. Entonces es cuando yo empiezo a estudiar holística, empiezo a estudiar magnetoterapia, ya estudiaba desde antes herbolaria, porque pues hay muchos principios energéticos que están en la herbolaria, y así cada curso que podía aprender algo, de cuencos, de diapasones, de diferentes, de tambores chamánicos, a todo lo que fueran frecuencias me llamaba mucho, y también pues le sé mucho a la cuestión de rituales, y me gusta. Entonces, igual aquí siempre que cerramos los domingos, pegamos una ritualizada, pegamos una limpieza energética, porque si se acumula, quieras o no, es mucha la visita de gente que muchas veces viene mal, entonces tienes que pegarle tu limpiadita a este espacio para que ellos no se queden contaminados. A ellos me refiero a los duendes, no contaminarlos con el exceso de energía de la gente que entra. Para empezar, pues igual cuando viene la gente se le pide que no los toque. No es malo para una persona, para un visitante tocar un duende, siempre se les explica, es malo para el duende porque ustedes le impregnan la energía de ustedes al duende. Entonces hay unos duendes que quedaron activados por mi papá y cuidamos nosotros que esa energía prevalezca en este lugar porque pues queremos que se sienta todavía él aquí. Es muy importante lo que está diciendo, la limpieza. ¿Tú crees que eso mismo se tenga que hacer uno cuando tenga visitas en casa o algo así? Digo, pues depende de las visitas o cómo. Mira, la limpieza, yo siempre les digo cuando me llega la gente y me pregunta que sí que hacen, les digo, acostúmbrense a limpiar su casa, no solamente físicamente, sino energéticamente, y que sea por lo menos martes y viernes. Limpien su casa y ahí les va un tip que nosotros hacemos, es súper sencillo. Utilizamos cualquier producto que sea de limpieza de lavanda, le echas vinagre blanco, le pones sal de grano de la más corriente, que esté la menos procesada porque es la más pura, y un chorrito de amoníaco. Y con eso trapeas desde adentro hacia afuera. Cuando vas a desocupar el agua con la que trapeaste, la tiras de la banqueta hacia afuera, hacia la calle. Y yo siempre utilizo esto de regresar la energía. Siempre digo, regreso 70 veces 7, la energía que no me corresponde y órale la tiro. ¿Por qué? Porque con eso estoy haciéndole una descarga a mi casa. ¿Por qué no la tiro, por ejemplo, en el lavadero? Mucha gente que la tira en el patio. O dejarla la cubeta y que dure días, que también es pésimo porque pues estás quitando la carga energética y la vas a dejar en la cubeta. O muchas veces ya ves que el sistema de desagüe tiene como atrapadera. Entonces ahí se queda. Al final de cuentas, pues sigues dejando dentro de tu casa lo que se supone que eliminaste, por eso se tira de la banqueta hacia afuera. Nadie que pase la va a agarrar, pero sí hay que sacarla, hay que sacar esa energía. Igual así, diferentes tips que la gente me pregunta y de lo que sé, pues les comparto. Mira, otro tip que yo utilizo mucho, cada que compras una bolsa, por ejemplo, nosotras las mujeres que tenemos más de una, yo siempre hago estos morralitos y en estos morralitos ya lo puedes hacer en color verde, amarillo, dorado o plateado, que simboliza el dinero. Yo le meto ahí adentro, ahí se le medio alcanza a ver, una pirita, le echo granos de arroz, granos de lenteja
canela, una hojita de laurel y una moneda de curso. A la moneda de curso, por un lado le puedes poner el infinito y por el otro lado le puedes poner la fejo, que es una runa para traer el dinero. Y por ejemplo, compro una bolsa y echo el costalito, ¿no? En cada una de las bolsas que me compro, le echo el costalito y ahí se queda. Pero esa bolsa no la utilizo inmediatamente, por lo menos que dure 24 horas sin ser utilizada. Otro tip, ahí va para los hombres, las carteras no se usan negras. El negro es ausencia, hay que tener cuidado con esas cosas, pues, o sea, de hecho, un dato muy interesante para los que tienen a su mamá viva, pídanle que les regale una cartera roja y cúrenla antes de usarla. El lado izquierdo simboliza a la madre en la cuestión energética y el hecho de que tu mamá te regale una cartera te trae la abundancia. Entonces igual, en la cartera, que igual no pueden echar un morralito de estos, pero por ejemplo, sí pueden agarrar un sobrecito y en ese sobrecito le echan la varita de canela, un poquito de canela o canela en polvo, le echas unas semillitas de arroz, las lentejas, puedes conseguir ahí sí para la cartera, no pirita así, sino que la pirita molida y la hojita de laurel y la moneda. Y cada cartera que tengas, la metes, le metes ese sobrecito y ahí se lo dejas. Y también no lo utilizas hasta que pasen 24 horas. Pues sí, pues imagino que mucha gente viene y te pregunta, ¿cómo puede ser para traer dinero? ¿Cómo puede ser para traer, de hecho, el amor y todo eso? Y pues tú le respondes todo eso, ¿verdad? El amor no. Bueno, el amor no, te queda descartado. Es el que menos vienen y preguntan, en serio, ¿eh? Sí. La gente anda, mira, la gente anda igual que mi papá, correteando la morralla. La verdad, así como cosa chusca. Pero sí, la gente por lo común te pregunta por la cuestión económica. Quieren que les vaya bien en lo económico. No les interesa otra cosa. Y esto nos lleva, por ejemplo, a la historia de mi papá. Mi papá, los duendes que buscaba tenían que ver, cuando le empezó a ir bien con su primer duende, le agarra tanta fe y era un buscador del dinero, le empieza a ir muy bien en los negocios, hace varios negocios, entonces de ahí dice, ay, qué suave, ¿no? O sea, está suave esta onda. Entonces empieza que el éxito, la fortuna, la fama, o sea, todo lo que estaba relacionado con la cuestión monetaria. Pero mi papá deja pasar la cuestión de la salud. Y el dinero sí tenía su brujita del amor, pero en la cuestión de la salud, mi papá la deja de lado. Y te tocó en la última entrevista que mi papá ya era paciente de hemodiálisis ahí. Iba 3 veces a la semana a que le lavaran la sangre. Entonces, cuando a él le dicen que ya no puede viajar, mi papá desobedece y hace 5 viajes a la Ciudad de México. Mi papá buscando a la señora que le había vendido el primer duende con la esperanza de que si lo encontraba, como le había ido muy bien con la lana, dijo pues que me venda la salud y a ver si la recupero. Y hace los 5 viajes, que fue los viajes que alcanzó a hacer a buscarla, pero pues habían pasado más de 20 años, era un vendedor ambulante, siempre les he contado yo esta historia, y al final de cuentas no le encuentra. Desafortunadamente, a lo mejor hubiera, no de recuperarse porque era una enfermedad terminal, no tiene solución, pero por lo menos que hubiera durado más, la calidad de vida hubiera sido mejor, algún beneficio hubiera obtenido. Pero en la desesperación mi papá compra en una tienda de la Ciudad de México un duende de la salud, lo trae y lo deja en su bolsita en uno de los nichitos adentro de esta casa, lo pone ahí y dijo, para la próxima luna llena lo activo. Y le ganó el tiempo, se fue antes mi papá. Y el duende permanece en esta casa dentro de su bolsa. Y pues, y también lo que dijiste hace rato también fue importante, que tu papá no le gustaba la magia, ¿no? O sea, algo se me dijo como que se creía, pero como que la respetaba mucho. Le tenía mucho respeto porque mi abuelo trabajaba cosas muy fuertes. Entonces, como que le agarró a tener miedo.
y por eso no me dejó hacer práctica. Fíjate, eso, pero de alguna forma el duende como que lo regresó así como de que A no un vas lugar a creer, mágico. ajá, Ajá, sí. así. Hubo un tipo de magia diferente. Sí, tenía que haber algo de magia. Sí, Sí. porque tu papá sí me contó que pues que tu abuelo así como que una vez cuando viajaba, que cuando viajaba a un viaje de 8 horas, lo hacía casi de repente como en 10 minutos, no sé cuánto tiempo, que porque se encomendaba a unos seres oscuros, Sí. seres que a lo mejor eso... Pues era tanto el conflicto que ocasionaba cosas así que se cuentan de mi abuelo, ¿no? Ah, como te digo, yo nada más una vez lo vi y estaba muy chica, pero sí se contaban historias muy surrealistas de las cosas que hacía. Aparte, sí se platican en la familia de los trabajos que hacía. Y hacía trabajos muy fuertes, trabajaba muy fuerte. Entonces, es que es una región muy mística de donde ellos vienen. Y, y esto orilla también mucho a que mi abuela agarrara a sus hijos y se los llevara. Pero, por ejemplo, con las constelaciones familiares nosotros entendimos, porque mi hermano y yo empezamos a trabajar constelaciones familiares, y en las constelaciones familiares vienen tus antepasados eh, a pedirte que sanes la energía que se está repitiendo y el dolor que persiste en tu linaje. Y ahí fue donde nosotros entendimos el sufrimiento de mi abuelo cuando le retiraron sus hijos. Porque mi abuelo se manifiesta pidiendo esa ayuda y vimos nosotros cómo en la familia se ha repetido el patrón de que a raíz de una separación te quiten hijos y no los puedas ver. Y el dolor que se siente es el dolor que mi abuelo sintió. Entonces, cuando tú trabajas y sanas a tu linaje en ese aspecto, eh, lo que haces es que y en tus generaciones que vienen, por ejemplo, en este caso tus hijos, los que van a ser tus nietos, a ellos no les toque, porque rompes como esa maldición. Nada más que cuando tú empiezas a trabajar este tipo de cosas, eh, tienes que ser consciente que te va a tumbar mucho emocionalmente porque vas a sentirlo y lo vas a sentir, pero se siente, te desmoralizas mucho, te da un bajonón. Y con otra, que no lo vas a terminar ahí, porque hay veces que tú crees que ahí terminó, pero vienen otros a pedirte ayuda. Como saben que tú estás dispuesto a resolver problemas de linaje, entonces van a venir otros y te van a hacer ver por qué hay esos problemas en tu árbol. Y mal terminas con uno cuando ya está otro pidiéndote ayuda. Y así se vuelve la cadenita. Y es cansado. Es cansado porque sí te tumba mucho energéticamente también. Te deprimes mucho. Te pasan cosas muy fuertes con esto. Pero es muy bonito, ¿eh? Porque estás liberando a los que vienen después para que no pasen por esos sufrimientos. Todo ese tema pues es un tema delicado también, pues. Es un tema Sí, que pues hay nos gente rodea. que puede creer, hay gente que no, pero una vez que, por ejemplo, con las constelaciones, simplemente cuando empiezas a constelar, la gente ahí se te dobla, así se te doblan, rapidísimo, porque cuando empiezas a constelar les cae mucho 20 y entienden la cuestión energética y comprenden toda la cuestión energética que traemos cargando. Somos parte, pues, vienes cargando con todo tu árbol hasta que llegas a ti. No, pues, y por eso nos damos cuenta que Irlanda fue la mejor persona que tuvo que haberse quedado con el Museo Casa de los Duendes. Bueno, antes era Casa de los Duendes, pero tú lo hiciste museo, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Fue un proceso, eso se te facilitó o se te hizo difícil? Mira, cuando yo iba, bueno, cuando me dejé mi papá encargada de la casa ya iba para 2 años que estaba cerrada, se viene el problema este de salud mundial y resulta que pues batallamos para hacer la reapertura, aparte que yo no sabía dónde solicitar permisos, había que restaurar la casa, se queda la casa con 154 piezas, eran muy pocas, entonces no había mucho que ofertar
empiezo yo con una colección de duendes de rescate cultural que viene siendo el eterno enamorado de la ciudad de Hermosillo, el fantasma de Siete Cerros, el casino del diablo, la planchada, la llorona y el ladrón de la cueva de Santa Marta, para regalarle a la gente historias. Con eso poquito empiezo, y con los duendecitos de mi papá y unos otros cuantos no. Era mínimo. Y sí les pido yo a ellos, porque las cosas no se generaban para que se lograra la reapertura. Y un día sí platico yo con los duendes de este lugar y les pido, una de dos, o se quedan en su casa o se van a la mía. Y para que se queden en esta casa nos vamos a multiplicar. Nos vamos a multiplicar, y a ellos les platiqué el proyecto que iba a hacer con la casa. Y les dije, esta casa tiene que ser museo, porque esa fue la encomienda. Entonces, para hacer museo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y se generó. Pues a 3 años de la apertura, de 154 piezas, vamos arriba de las 600. La última vez que la conté llevábamos 600 pasaditas, y hace poco, en junio, traje otro puño, no, ya ni los conté. Y pues próximamente voy a ir a traer más, espero el año que entra, a ver si puedo viajar a Perú a buscar, porque quiero unos muquis de las zonas andinas, traer muquis, y pues así buscar traer de otras partes del mundo duendes también, que sean originarios de las regiones, ¿no? Donde también este sistema de creencias ha sido respetado y rescatado, para que la gente los conozca. Esa magia se ha perdido mucho. Entonces, aquí cuando llegan, y que llegan con niños, uno hasta se las actúa, y los niños se van fascinados, y los grandes también, porque es algo bonito de nuestra cultura y no se debe de perder. Y luego en lo que es la colección de rescate a los personajes que le han dado vida a nuestro estado, esa se hace porque mi papá no era originario del estado de Sonora, pero es un lugar que mi papá amó. Así, no quiso del estado de Sonora, mi papá amaba Sonora, amaba a su gente, amaba el clima tan caluroso que tenemos, y lo dice en las entrevistas, mi papá no olvida que amaba este clima. Y nosotros le decíamos, ¿por qué no nos creces allá en Hidalgo, tan bonito clima? Y le decía, no, es que a él le fascinaba esto. Y le dolía mucho cuando la gente hacía el comentario de que no había nada que mostrar. Y mi papá siempre dijo, no es que no haya que mostrar, es que el sonorense no ha sabido cacaraquear lo que tiene. Y es algo que a mí se me queda muy grabado. Entonces, cuando reaperturo la casa, por eso hago este rescate cultural. Haz de cuenta una versión del Museo de Cera, pero en chiquito, en versión duende, de los personajes que le han dado vida al estado de Sonora. Así cuando nos visitan, bueno, para empezar, los locales hay veces que ni conocen, ¿no?, los personajes que le han dado vida a nuestro estado, pero cuando viene gente del interior de nuestro país, de otros estados, o que vienen gente del extranjero, sí se siente muy bonito platicarles, por ejemplo, sobre los CONCAC, sobre los seris, cómo celebran su año nuevo, qué representa, su leyenda de cómo fueron formados, platicarles sobre nuestra cultura con la danza del venado, que no nada más los yaquis lo ejecutan, sino los mayos, los seris, platicarle que Hermosillo le ha regalado 2 héroes al mundo, uno Jesús García, nacido aquí en el Parque Madero, y el otro Manuel Uruchurto, ahí vivía en la Rosales 123, y platicarles así, ¿no?, del maestro Sergio Galindo, Irineo Álvarez, el Chovi, María Félix. Tenemos muchos personajes en nuestro estado, pero hay que dárselos a conocer a la gente, que no se mueran en el tiempo. Eso para mí es muy importante, porque al hacer esto honro a mi papá y honro el amor que le tuvo a mi estado, porque yo sí soy nacida aquí, pues entonces es honrarlo a través de estos personajes. Él los inventaba un sinfín, ya ves que era dicharachero mi papá, y también igual que yo le encantaba hablar. Y tenía, mi papá, lo que sí todavía me falta, mi papá tenía mucha facilidad de diálogo y aparte de narrativa, era muy buen narrador.
Y cuando nosotros estábamos chicos nos inventaba un sinfín de historias. Y yo siempre he contado que era tan bueno para la narrativa mi papá que recuerdo yo que nos acostábamos en una recámara que daba hacia el patio y tenía un ventanal y ahí nos acostaba a los hijos para contarnos historias y nos empezaba a contar la historia del perro sin cabeza que echa lumbre por los ojos. Vivimos aterrados con el perro sin cabeza que echa lumbre por los ojos hasta que llegué a la universidad y dije, pues si no tiene cabeza el perro. Cuando agarraste el rollo, así de qué. Pero era tan bueno para contar que para cuando te decía que era el perro sin cabeza que echa lumbre por los ojos, tú ya estabas tan espantado que ya no le ponías atención al final. Ya era tan aterradora la historia que la sufrías. Y ya, no, ya sabías que después de las 9 de la noche corrías el peligro de que te fuera a salir en la calle, entonces no andabas tarde en la calle, o sea, sabía la manipulación también. Va a salir el perro sin cabeza. ¿Estudiaste en la uni? Sí. ¿Estudiaste letras? Ajá. Ok, estudiaste letras, literatura. ¿No te ha dado por escribir cosas así de lo que te contó tu papá o algo así? Fíjate que sí me han dicho que por qué no escribo mis anécdotas con mi papá. Sí se me haría padre. eh, Espero algún día que tenga, que tenga la inspiración correcta para escribir. Mira, nosotros tuvimos, yo por mi parte como hija, cada quien tiene su versión, ¿no? Hasta entre los hijos, todos vivimos una historia diferente, aunque sea la misma persona. Yo sí tuve una historia muy bonita con mi papá. Yo sí reconozco que tuve un excelente papá. Me enseñó muchas cosas y era una persona muy divertida. Mi papá fue muy estricto cuando nosotros estábamos en esa época de crianza. Cuando no debió ser permisivo, no lo fue. Entonces fue muy buen guía. Pero una vez que ya nosotros habíamos formado nuestra familia, como que mi papá dijo, ya no son mi problema. Ahí se la avientan. Y se convirtió más en amigo. Y en esa etapa de amigos vivimos una época muy bonita. Por ejemplo, con la Casa de los Duendes, nosotros veníamos aquí y poníamos el altar de muertos juntos y lo poníamos como se realiza en la Huasteca. Se hace el altar grande y con lo que no utilizaste en una esquinita se hace un pequeño altarcito al ánima sola, que es al ánima que nadie, a los muertos que ya nadie les reza, a los muertos que ya nadie se acuerda de ellos para que cuando bajen tengan donde comer. Es parte no de la tradición de allá de su tierra. Ahorita ya están los preparativos del chantolo, que es toda una fiesta allá en la Huasteca y es muy bonita. Entonces, mira, vivir con mi papá siempre fue mágico. Nos hacía estos recorridos en carretera, por ejemplo, les digo yo, el recorrido más bonito en carretera con mi papá fue hacer la ruta de la Independencia. Y yo siempre que los cuento les digo, fue algo bien mágico y fue entender la independencia a través de sus ojos, a través de su conocimiento, porque por cada lugar que íbamos pasando donde pasaron los insurgentes, nos contaba qué había acontecido ahí, quién había nacido allá y así. Al final nos cierra este recorrido en la Lóndiga de Granaditas, cuando nos dice un día ahí a las 9 de la mañana nos fue a parar antes de irnos a desayunar a la Lóndiga de Granaditas y nos dijo, y todo esto, dijo, para que aquí, aquí y aquí colgaran las cabezas de los insurgentes. Yo recuerdo que hasta las lágrimas se me salieron, pero tenía una narrativa muy bonita y quería tanto a su patria, conocía tanto y siempre trató de conocer lo más que podía y viajar lo más que se podía dentro del país, porque le gustaba la cultura. Aparte que pues estudió historia, ¿no? Y civismo, entonces pues también de ahí le venía esta fascinación. Entonces cuando vives con una persona que le gusta esto, que le gusta tanto la narrativa, es muy fácil que te enamores de eso. Aparte también, o sea, decía él que no le gustaba esto de la magia, ¿no? Y que a él le gustaba la energía, pero lo positivo, que pero también conocía de lo otro. Y también era una persona que sabía mucho de esas cuestiones.
Y también había cosas que no compartió con mis hermanos de estas cuestiones, pero conmigo sí. Por ejemplo, hacer las limpias. Nosotros aquí, para empezar a la casa, de repente me decía, vamos a quemar copal para pegarle una limpiadita porque se siente rara la casa, ¿no? Ya empezamos a quemarlo, ay, bien suave, está como decía, tronador, porque empezaba a echar chispitas, ¿no? El copal y tronaba, está tronador, decía, está limpiando la energía de la casa, decía, se emocionaba cuando el copal le salía tronador, ¿no? Y cosas así, pues entonces era divertido. Tus hermanos sí son iguales, así que sienten cosas, ¿no? No, no, lo que pasa es que no sé, fíjate, nunca han tenido la habilidad. Por ejemplo, yo desde chica ya veía cosas y luego también se me da la facilidad para la cuestión de lo que son las cartas y de otras cosas. Aparte que pues entre más meditas y más prácticas haces, también vas creciendo más con esta energía y tu energía también en estos aspectos se agranda, pues entonces, pero ellos no tienen este don o esta habilidad. No todos tienen esta habilidad, pero o sea, todos pueden tener alguna habilidad de esas. Nosotros nacemos con, por ejemplo, es muy común en los niños, que los niños salgan con que vieron y que crean que son amigos imaginarios. Y no es así, sino que cuando tú naces no tienes esta obstrucción en el tercer ojo ni en la glándula. Entonces conforme vas creciendo se va calcificando y así es como tú vas dejando de percibir. No a todos se les cierra. Entonces cuando no se te cierra por completo, tú tienes habilidades que otros no tienen. Y puedes trabajar también para volverlo a activar. Nada más que sí, también hay que ser conscientes que no es juego, porque tampoco es fácil, o sea, tampoco es fácil vivir con ese nivel de conciencia, porque la gente te repele y tú también no te le puedes acercar a mucha gente porque sientes su campo energético te daña el tuyo a veces. Entonces sí tiene sus ventajas y sus desventajas. Sí, pues. Más que nada, pues mucho trabajo, como dice, meditación, entre otros tipos de ejercicios que se requieren para eso, ¿no? Bien, pues otra cosa que quieras agregar a la entrevista. Pues que nos visiten, principalmente que nos visiten, igual quienes quieran conocer un poquito más de esto, igual que chequen ahí los videos de las entrevistas a mi papá, la entrevista que hace contigo que se avienta media chuscona también ahí, para que conozcan un poco también de la cultura de los duendes a través de él, a través de su vivencia, a través de su experiencia y el por qué existe esto, por qué existe esto, o sea, este lugar principalmente. No lo mismo que yo se los cuente a que ellos lo escuchen de boca de mi padre, ¿no? Le fue muy bien, la verdad, yo no me puedo quejar, me han dado muchísimo, yo estoy muy agradecida con mis duendes, como les digo, pues, o sea, aquí si ustedes entran a esta casa y entraron en la época de mi papá y entran ahorita, no van a poder creer que este proyecto en 3 años se haya logrado. Yo no tengo, o sea, con mi sueldo de maestra, créanme, esto nunca lo hubiera. Mira. Hola. Perdón, y eso no lo corten. Ajá. ¿Ya se fue? Ya se fue. Llegó y hola, adiós. A ver si salió, ¿no? La grabación. Yo le platicaba a Jorge Julián, fíjate, no quiso, te vino a despedir el programa. Sí, creo que sí. Yo le platicaba a Jorge Julián que en nuestras culturas prehispánicas existe este sistema de creencia de que los seres que se fueron, los que ya partieron, mandan a sus mensajeros, los colibríes, a traernos un mensaje. Y dentro de irnos despidiendo mi papá y yo poco a poco, lo volví a escuchar, despedirnos poco a poco, decíamos que el primero de los dos que se fuera tenía que venir a darle prueba al otro de que era verdad o era mentira todo esto, porque independientemente de que lo que ves o no ves, hay veces que sí te entra la duda, de que dices,
Ay, no serán loqueras mías o sugestión. Bueno, hay veces que si entras en estas crisis existenciales. Y le decía, bueno, si es verdad, mándame una señal. Y me decía mi papá, nunca te voy a dejar sola, siempre voy a volver como colibrí. Y bien curioso, porque mi papá se va y seguido viene en forma de colibrí. Y ahorita que estábamos haciendo el cierre, el patio es muy reducido y baja un colibrí. No sé si se alcance ahorita a ver en la grabación, pero bien curioso, pues es el aniversario de la casa, te estimaba mucho mi papá y pues le tocó hacer te tocó hacer la última entrevista. Sí. Y en la entrevista de aniversario y ahí lo tuviste presente. Sí, gracias por venir. Nada es coincidencia, ¿no? Para que vean lo mágico que es el mundo. Mira, vivimos en un mundo mágico, nada más que no tenemos los ojos abiertos para poderlo aceptar. Así es. Y pues hay que abrirnos a esa magia tan bonita que hay. Y pues yo, pues, ¿qué más les puedo decir? Súper contenta yo creo que mejor cierre no pudimos tener, ¿no? Que esta presencia. Sí, de hecho, yo le había platicado aquí a parte del staff y se emocionó. De hecho, dijo, mira, se emocionó. Y sí, pues es algo muy bonito. Y, oye, qué padre. Es bueno, yo también estimé mucho a tu papá, lo quiso mucho, lo estimé mucho. Me gustaba escucharlo. Como te digo, yo siento que me faltó aprender mucho de él, la verdad. Porque este hombre te contaba cosas y aprendía mucho. Y ahora sí que prueba de que está agradecido contigo y contento por la reapertura y por el aniversario de la casa, es que ahí mandó el mensajito de que todo bien. Sí, vino a saludar, ¿qué onda? Eso, no, pues no, muchas gracias también, don Gabriel, no. Muchas gracias, Irlanda, por abrirnos nuevamente la Casa de los Duendes. ¿Quieres dejar un número para que si la gente te quiera contactar? Mira, yo por lo común, y te ha tocado, ¿no? Me tiene que nacer. Muy bien. No se la hago a todo el mundo, es que te he puesto a ti imanes y también me tiene que nacer. No a todo mundo. No me le puedo acercar hay mucha gente que por su carga energética ni me les acerco. Entonces sí, con eso tengo mucho cuidado. Aquí yo lo que sí, pues a la gente, yo lo que brindo es el espacio cultural y en la parte que yo quise ayudar a la gente fue haciendo a esos duendes para que los ayudara y hasta ahí, ¿no? Okay. Solamente que hay veces que sí hay gente que sí le ha tocado que me tiene que nacer ayudarte. Es que es muy complejo. Hay gente que sí se dedica a eso, ¿no? De manera hasta comercial y que tienen su consultorio y todo esto. La verdad, yo sí no lo podría hacer. A mí sí se me hace muy pesado trabajar la energía. Porque sé en qué consiste. Cada quien sabrá y cada quien tendrá su librito, ¿no? De cómo quitársela después. Pero yo sí trato de no. Okay. De repente sí lo que más hago es poner los imanes. Poner los imanes y hacerte la lectura, pero también me tiene que nacer. O sea, hay gente que me dice, oye, que no sé qué, que me puedes. Le digo yo, no tengo tiempo. Si te digo que no tengo tiempo es porque tu energía no te la... mira, para empezar, no estás destinado a ayudar a todos. Entonces, hay algo que te dice, sí, no. Entonces, no es juego. Sí, es cierto. Entonces depende también de cada uno. Fíjate. Muy padre. Bueno, pues con estas enseñanzas, ahora sí, nos despedimos. Si por mí fuera, pues tú sabes que yo vengo y todo el día me quedo platicando contigo. Y pues, pero pues bueno. No, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias, Irlanda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, como siempre. Regresar. Claro que sí, pues voy a tratar de venir más seguido. Y pues eso fue todo por hoy. Nos seguimos viendo en un próximo video. Hasta luego. ¿Vieron?